Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Hay casos, querido lector, que uno recuerda con la ligera diversión de un viejo soldado rememorando batallas ganadas y perdidas, incidentes curiosos de falsificación, engaño o robo que, aunque fascinantes, no tienen mayor peso en el curso de la historia. Pero hay otros, raros y peligrosos, que deben ser sellados para siempre, cuyos detalles solo son conocidos por aquellos que estuvieron al borde del desastre y que, por un extraordinario golpe de providencia, lograron alejar al mundo del abismo. El caso del último secreto de la reina pertenece a esta última categoría. Solo ahora, mucho tiempo después de que las figuras principales se hayan desvanecido de la memoria pública, me está permitido relatar este episodio singular en mis crónicas de Sherlock Holmes. Mientras escribo, me encuentro transportado a aquella noche. La espesa niebla londinense golpeando los cristales del 221B de Baker Street, el resplandor dorado de la lámpara proyectando largas sombras en las paredes, y Holmes mismo, siempre la figura enigmática, encorvado en su sillón con los dedos entrelazados, su mirada aguda perdida en la contemplación de un misterio invisible. Este caso no comenzó, como tantos otros nuestros, con un anuncio en el Times, ni con la llegada de una sirvienta agitada o una viuda temblorosa. No, este asunto era de una naturaleza completamente distinta. Fue un secreto susurrado en los pasillos del poder, transmitido entre los labios de los hombres que gobernaban un imperio, y llevado hasta nuestro modesto alojamiento por alguien que temblaba bajo el peso de un conocimiento demasiado peligroso para llevarlo solo. Y, sin embargo, como pronto descubriría, solo había una mente en toda Inglaterra capaz de desenredar su oscura y enmarañada trama. La velada transcurría en un silencio poco característico. Holmes, que solía inclinarse hacia monólogos sobre psicología criminal o las peculiaridades de la ceniza del tabaco, había dicho muy poco desde que el correo había llegado unas horas antes. En cambio, permanecía sentado junto al fuego, con los dedos largos entrelazados, los ojos entrecerrados como si estuviera en profunda meditación. Había aprendido, a estas alturas de nuestra convivencia, que tales momentos no debían ser interrumpidos. Cuando Holmes se sumía en sus pensamientos, no requería distracciones, ni comentarios imprudentes que rompieran los delicados engranajes de su mente. Así que me ocupé con un volumen de revistas médicas, aunque mi mirada se desviaba con frecuencia hacia mi amigo. Era un sobre de aspecto peculiar el que había captado su atención. Grueso, de un color crema, con un sello desconocido. Lo examinó en silencio, dándole vueltas con la precisión de un joyero, inspeccionando un diamante raro, antes de romper el lacre y leer su contenido con una expresión que no delataba ni sorpresa ni diversión. Y sin embargo, percibí de inmediato que algo en la carta lo había conmovido, pues no había pronunciado palabra desde entonces. Solo cuando el reloj sobre la repisa marcó las 10, se movió finalmente, exhalando un largo y deliberado suspiro. «Tendremos una visita antes de que acabe la hora, Watson», murmuró, con una nota de sombría satisfacción en la voz. «Y salvo que me equivoque por completo, su asunto será de singular interés para ambos». Como siempre, la predicción de Holmes fue infalible. Apenas había hablado cuando el timbre de la puerta principal sonó, su eco vibrando en la quietud de nuestro alojamiento. Un momento después, se oyó la voz firme pero cortés de la señora Hudson, seguida por el sonido de pasos pesados subiendo la escalera. Cuando la puerta se abrió, contemplé a un caballero de evidente distinción, aunque su estado actual revelaba a un hombre cuya compostura se había resquebrajado. Era alto y de complexión robusta,
vestido con un abrigo de impecable confección en azul marino oscuro. Sus manos enguantadas apretaban el borde de su sombrero con tal fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Tenía facciones marcadas, las sienes salpicadas de canas y una expresión de angustia apenas disimulada. Su mirada recorrió la habitación antes de posarse en Holmes. «Señor Holmes», dijo, con la voz tensa, yo no sé a quién más acudir». Holmes, cuya mirada no había vacilado desde que el hombre entró, inclinó levemente la cabeza. «Entonces ha venido al lugar indicado», dijo. «Le ruego que tome asiento, Sir Reginald Ashcombe». Me sobresalté al escuchar el nombre, pues no me era desconocido. Sir Reginald Ashcombe era bien conocido en los círculos políticos como uno de los cortesanos de mayor confianza de Su Majestad, un hombre de lealtad inquebrantable hacia la corona. Que viniera aquí, solo y visiblemente alterado, sugería que el asunto que lo había sacado del castillo de Windsor en una noche como aquella no era uno de mera diplomacia. «Está usted angustiado», observó Holmes, «y sospecho que el asunto que lo trae es de considerable urgencia. Hable con libertad, señor. Tiene mi total atención». Ashcombe respiró hondo, buscando calmarse, antes de pronunciar las palabras que pondrían en marcha uno de los casos más peligrosos de la carrera de Holmes. «Ha desaparecido un documento, señor Holmes, un decreto sellado, escrito por la propia mano de la reina, que contiene un secreto que, de ser revelado, podría cambiar el curso de la historia británica». Sir Reginald Ashcombe se removió inquieto en su silla, sus dedos aferrándose con más fuerza al ala de su sombrero. Durante un largo momento vaciló, como si sopesara la prudencia de sus próximas palabras. Por fin, con una exhalación cortante, se inclinó hacia adelante y habló en un tono casi inaudible. «Ha desaparecido un documento, señor Holmes, un decreto sumamente privado y confidencial, redactado por la propia mano de Su Majestad y guardado en su escritorio personal en el castillo de Windsor». Holmes inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y cuál era la naturaleza de ese decreto?». La mirada de Ashcombe titubeó en dirección a la puerta, antes de posarse nuevamente sobre Holmes, con una expresión de grave reticencia. «No puedo decirlo». Holmes emitió un leve sonido de diversión. «Quiere decir que no quiere decirlo, Sir Reginald, y eso es un asunto completamente distinto». Percibí un destello de irritación cruzar el rostro de nuestro visitante, aunque supo controlarse bien. «Comprenda, señor Holmes, que este decreto no estaba destinado a ser visto por otros ojos que los de la reina y sus asesores más cercanos. Su contenido, si saliera a la luz, podría provocar una agitación como jamás ha visto esta nación». Holmes unió las yemas de los dedos. Su expresión era indescifrable. Y sin embargo, alguien lo ha visto, o, como mínimo, se ha tomado grandes molestias para asegurarse de que nadie más lo vea. Ashcombe asintió con gravedad. El escritorio fue hallado intacto, la cerradura sin forzar. No había signos de entrada violenta, ni documentos fuera de lugar. Solo el decreto había desaparecido. Quien lo tomó no era un ladrón cualquiera. Fue obra de alguien con acceso, inteligencia y una intención sumamente peligrosa. Los ojos de Holmes brillaron con interés. «Un verdadero enigma de habitación cerrada. Bien, Sir Reginald, dígame, ¿quién ha tenido acceso a las habitaciones de la reina en las últimas 24 horas?» Ashcombe vaciló una vez más. Su incomodidad era evidente, y cuando por fin habló, su voz era más baja que antes. «Debe entender, señor Holmes, que este asunto va más allá de un simple robo. Este documento no debía ser conocido, ni siquiera por los círculos más altos del gobierno». Holmes permaneció impasible. «Y sin embargo, alguien consideró necesario sustraerlo». Ashcombe exhaló bruscamente. «Hay fuerzas en juego, señor Holmes, que ni yo me atrevo a nombrar. Hombres de influencia, de poder.
Individuos que preferirían ver ese decreto destruido antes que permitir que llegue a ver la luz del día. No pude evitar estremecerme ante sus palabras. Era raro ver a un hombre del rango de Ashcombe tan visiblemente afectado, y más raro aún que Holmes se enfrentara a un caso donde incluso la identidad del adversario permanecía en la sombra. Holmes observó a nuestro visitante con una expresión de fría neutralidad. Ha venido a mí, Sir Reginald, porque sabe que me interesa la verdad, no la política. Si este documento es tan peligroso como insinúa, entonces su desaparición es solo el comienzo de algo mucho más grave. Insisto en que me diga, ¿quién, aparte de usted y su majestad, conocía su existencia? Ashcombe apretó los labios y tras una pausa cargada de duda, murmuró con gran reticencia un solo nombre. Lady Eleanor Marchmont. Holmes se recostó en su silla, los dedos apenas tocándose. Sus ojos adquirieron aquella agudeza particular que yo ya sabía reconocer como señal de que su mente trabajaba a una velocidad prodigiosa. Un rompecabezas fascinante, Watson, murmuró por fin. Un documento de consecuencias inmensas, desaparecido de una habitación cerrada sin dejar rastro. Un cortesano que teme incluso mencionar su contenido. Y un nombre, entregado con la vacilación de un hombre que sabe que eso traerá peligro. Se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Lady Eleanor Marchmont, repitió. Una elección de confidente, cuanto menos curiosa. Se volvió bruscamente hacia Ashcombe. ¿Qué más puede decirme de ella? Ashcombe dudó. Era leal a su majestad, devota de la corona. Holmes esbozó una leve sonrisa. Y sin embargo, Sir Reginald, me parece que aquellos más devotos suelen ser quienes conocen el mayor número de secretos. Apenas despuntaba el alba cuando nos encontrábamos en un carruaje cerrado rumbo al castillo de Windsor. El monótono golpeteo de los cascos sobre el empedrado era nuestra única compañía. La convocatoria había llegado con rapidez y bajo el más estricto secreto, prohibiendo siquiera mencionar nuestro destino fuera de las paredes del 221B de Baker Street. Holmes, sentado frente a mí, guardaba un silencio poco habitual, con los largos dedos tamborileando suavemente sobre su rodilla mientras miraba por la ventana empañada. «Confío en que comprende la gravedad de este caso, Watson», dijo al fin. «Para que Sir Reginald Ashcombe me involucre directamente, el asunto debe ser realmente peligroso». Asentí. «Y para que la reina nos permita el acceso a sus aposentos privados, con la estricta condición de que no se la moleste», concluyó Holmes. Una estipulación bastante intrigante, ¿no cree? Al llegar, fuimos escoltados por el propio Sir Reginald a través de los silenciosos pasillos del castillo. El ambiente estaba cargado de una tensión no expresada, y más de una vez noté a los guardias intercambiar miradas inquietas. Finalmente, llegamos ante un par de pesadas puertas de roble, tras las cuales se encontraba el estudio privado de la reina. «Pueden pasar», murmuró Ashcombe, «pero sean breves. Si su presencia aquí se descubre...» Holmes hizo un gesto con la mano, restándole importancia. «Olvida, Sir Reginald, que la discreción es una de mis virtudes menores». Sin decir más, empujó las puertas y entró, su mirada barriendo la sala con la aguda precisión de un halcón. Lo seguí de cerca, y en ese momento comprendí con total claridad la magnitud de nuestra tarea. El crimen no había dejado rastro alguno, y en eso radicaba su rasgo más inquietante. Holmes cruzó el despacho en 3 zancadas decididas. Su mirada se movía con una intensidad que solo yo sabía interpretar. Se detuvo ante el escritorio de la reina, una pieza de caoba fina, elegantemente tallada, cuya superficie estaba completamente intacta. «Observe, Watson», murmuró. «No hay entrada forzada, no hay cerradura forzada, y sin embargo el documento ha desaparecido». Me adelanté y pasé los dedos por el tirador de bronce, pulido y brillante. «Quizá una llave». Holmes me interrumpió con un leve movimiento de cabeza.
El escritorio de Su Majestad tiene una sola llave, que siempre ha permanecido en su poder. A menos que la propia reina sea responsable del robo, debemos asumir que se empleó otro método. Señaló el suelo, que no mostraba signos de alteración. Sin barro, sin marcas, sin rastro de huida apresurada. Quien lo hizo fue o bien espectral o extraordinariamente cuidadoso. Exhalé lentamente, sintiendo cómo el peso del caso comenzaba a caer sobre mí. Entonces, ¿cómo, Holmes? Si la cerradura está intacta y la habitación sin tocar, ¿cómo pudo desaparecer el documento? Holmes ladeó la cabeza, con una leve curva en los labios. Esa, querido Watson, es precisamente la pregunta que debemos responder. Dicho esto, sacó su lupa y comenzó a inspeccionar cuidadosamente la superficie del escritorio, con una expresión de creciente interés. A los pocos segundos, sus ojos agudos se detuvieron en algo que lo hizo frenar. Me miró con un fugaz destello de satisfacción. «El ladrón fue cuidadoso», murmuró, «pero no lo suficiente». Se inclinó sobre el escritorio, sus dedos apenas rozando la superficie pulida, hasta detenerse sobre un objeto que yo, hasta entonces, había pasado por alto. Una hoja de pergamino, reposando bajo un abrecartas de plata. Los bordes eran impecables, salvo por una pequeña pero inconfundible mancha sobre el sello de cera. «Una mano apresurada», comentó Holmes. «Alguien manipuló este documento con gran prisa. Probablemente lo rozó al llevarse el decreto de la reina. Lo alzó hacia la luz. Observe el polvo fino en los bordes, un residuo casi invisible de cera desellado. El decreto robado debió estar encima de éste antes de ser retirado, dejando esta señal sutil pero reveladora. Se volvió y caminó hacia el sillón de la reina, aspirando profundamente. Una leve arruga se formó en su frente. «Jazmín», murmuró. Débil, pero inconfundible. Seguí su mirada, pero no vi nada fuera de lo común. «¿Cree que el ladrón llevaba perfume?» Holmes negó con la cabeza. «No es perfume, Watson. Son guantes. Este aroma no se usa por vanidad. Permanece en el cuero fino, lo que sugiere que nuestro culpable tomó grandes precauciones para no dejar huellas». Se giró de pronto, dirigiendo mi atención al reloj ornamentado sobre la repisa. «Dígame, Watson, ¿qué hora marca?» Miré la esfera. «Las 9:15». Holmes sonrió levemente. Y sin embargo, al entrar, Sir Reginald nos informó que eran exactamente las 9:22. Me sobresalté. «¿Está atrasado?» Holmes asintió. «Exactamente 7 minutos. Y eso, querido Watson, no es casualidad». Lo miré, desconcertado. «¿Quiere decir que el ladrón alteró deliberadamente la hora?» Los ojos de Holmes brillaron. «Efectivamente. Y ahora, mi buen amigo, debemos averiguar por qué». Holmes acababa de tomar nota del estado peculiar del escritorio de la reina cuando la puerta se abrió y una mujer entró en la estancia. Era alta y elegante, aunque la rigidez de sus hombros traicionaba una tensión contenida. Mantenía las manos enguantadas entrelazadas frente a ella, y sus ojos, oscuros y agudos, se detuvieron brevemente en Holmes antes de fijarse en Sir Reginald. «Lady Eleanor Marchmont», anunció Ashcombe, aclarándose la garganta. «Ha servido fielmente a Su Majestad durante muchos años». Holmes la observó en silencio unos segundos antes de hablar. «Un placer, Lady Eleanor. ¿Está usted preocupada?» Los labios de la dama se apretaron en una línea delgada. «No sé de qué me habla, señor Holmes». «Aparta la mirada», dijo él con suavidad. «Un instinto natural cuando uno desea ocultar algo». Ella tensó la mandíbula. «No tengo nada que ocultar». Holmes unió los dedos con calma. «Entonces permítame preguntarle, ¿fue usted la última persona en ver el decreto antes de su desaparición?» Una pausa, una vacilación casi imperceptible, pero no para Holmes. «Yo no sé a qué se refiere». Holmes se inclinó hacia adelante. «Al contrario, Lady Eleanor, creo que sabe exactamente a qué me refiero.
y creo que su reticencia no se debe a la ignorancia, sino al miedo. Lady Eleanor dio un paso atrás, su respiración temblorosa. «No puedo ayudarle, señor Holmes», susurró. Luego, sin decir más, se giró y salió. Holmes la siguió con la mirada, entrecerrando los ojos. «Watson», murmuró, «hay algo más en el silencio de Lady Eleanor que mera lealtad». Antes de que Holmes pudiera continuar, la puerta volvió a abrirse, y un hombre con uniforme de seguridad real entró con paso firme. Su porte era el de un hombre acostumbrado a ejercer autoridad. «Inspector Harrington», lo presentó Ashcombe. «Está a cargo de la seguridad personal de la reina y ha estado supervisando la investigación». Holmes le ofreció un breve asentimiento. «Entonces estará al tanto de las circunstancias tan peculiares que rodean este robo». Harrington soltó una risa seca. «¿Peculiares? No, señor Holmes, es bastante sencillo. El documento fue robado por agentes extranjeros, espías, sin duda, que lograron burlar nuestras defensas». Holmes alzó una ceja. «¿Sin signos de entrada forzada? ¿Sin huellas? ¿Sin alteración alguna?» Los labios de Harrington se curvaron con desdén. «No todos los criminales son brutos torpes, señor Holmes. Usted asume demasiado». Holmes lo estudió un momento antes de replicar. «Y usted, inspector, asume demasiado poco». La expresión de Harrington se ensombreció. «No necesito la intromisión de aficionados en este caso». Holmes simplemente sonrió. «Puede que sea un aficionado, inspector, pero le aseguro que soy un aficionado muy observador». Harrington bufó de nuevo. «Si desea perseguir fantasmas, hágalo a su gusto. Pero le advierto, señor Holmes, este asunto es para hombres de experiencia, no para teóricos con lupas». Con eso, el inspector se dio media vuelta bruscamente y salió de la sala. Holmes exhaló. Un hombre con experiencia, Watson, pero por desgracia, no un hombre con visión. Fue un joven guardia del palacio quien proporcionó la siguiente pieza del rompecabezas. Había sido convocado a petición de Holmes y ahora se encontraba frente a nosotros, con las manos rígidas a los costados. «¿Estuvo usted de servicio anoche?», preguntó Holmes. «Sí, señor», respondió el guardia. «¿Y vio algo fuera de lo común?». El hombre dudó. «Bueno, señor, hubo algo». Holmes le indicó con un gesto que continuara. «Alrededor de la medianoche, estaba haciendo mi ronda cerca del corredor este cuando vi movimiento, una figura, con capa y capucha, justo más allá del estudio de la reina». «¿Intentó detenerla?», pregunté. El guardia se removió, incómodo. «Lo intenté, señor, pero cuando grité, desapareció entre las sombras. Fue como si no estuviera realmente allí». Los ojos de Holmes brillaron. «¿Y notó algo más? ¿Algún sonido? ¿Un aroma?». El guardia frunció el ceño. «Ahora que lo dice, había un aroma. Algo tenue. Floral, creo». «¿Jazmín?», preguntó Holmes en voz baja. Los ojos del guardia se abrieron con sorpresa. «Sí, señor, exactamente eso». Holmes se recostó ligeramente. «Gracias, eso será todo». Cuando el guardia se retiró, me volví hacia mi amigo. Una figura encapuchada, moviéndose sin ser vista y dejando tras de sí el aroma del jazmín. «¿Qué piensa de ello, Holmes?». Él sonrió. «Pienso, Watson, que nuestro ladrón estuvo aquí mucho antes de que se cometiera el crimen, y que dejó atrás mucho más de lo que pretendía». Holmes se apartó del escritorio de la reina, sus ojos escaneando la sala con renovada intensidad. «Hay algo aquí, Watson», murmuró. «Algo pequeño, algo fácil de pasar por alto, pero vital». Lo observé mientras se movía metódicamente por el estudio, sus manos rozando suavemente los objetos, su mirada aguda sin perder detalle. Entonces, al fondo de la sala, cerca de la repisa, se detuvo. «Watson», dijo, con tono de satisfacción, «tráigame el candelabro». Confundido,
Tomé el ornamentado portavelas de bronce de la repisa y se lo entregué. Holmes lo giró entre las manos y, con un leve movimiento de los dedos, aflojó la cera en su base. Un pequeño trozo de pergamino cayó al suelo. Ashcombe jadeó. «¿Qué es eso?» Holmes se agachó para recogerlo, alzándolo hacia la luz. Los bordes estaban chamuscados, como si hubiera sido expuesto brevemente a una llama. La escritura, aunque tenue, seguía siendo legible. Me incliné, conteniendo la respiración al leer la inscripción. «A punto de la mañana». Ashcombe palideció. ¡Santo cielo! Holmes estudió las letras durante un largo instante antes de doblar el pergamino con cuidado. «Tenemos nuestra primera pista verdadera, Watson, y sospecho que AM es mucho más que un simple conjunto de iniciales». Holmes permaneció quieto unos momentos, su mirada fija en el trozo de pergamino con las iniciales A.M. Lo giró entre los dedos, como si pudiera extraer de él los secretos que ocultaba solo con tocarlo. Luego, con un leve murmullo de satisfacción, lo dejó sobre el escritorio de la reina y se volvió hacia Sir Reginald Ashcombe. «Dígame, Sir Reginald», dijo, ¿ha oído hablar alguna vez de la condesa Amalia von Metzingen? La sangre desapareció del rostro de Ashcombe. «¿Von Metzingen?», repitió en un susurro. «Imposible. Hace años que no se la ve en la corte». Holmes se permitió una leve sonrisa. «Y sin embargo, las iniciales en este pergamino sugieren que su influencia sigue muy viva». Me incliné, sorprendido. «¿Pero quién es esta mujer, Holmes? No me suena el nombre». La mirada acerada de Holmes no se apartó de Ashcombe. Quizás Sir Reginald esté mejor preparado para responder esa pregunta. Ashcombe tragó saliva. Sus dedos se tensaron sobre el borde del escritorio. «La condesa von Metzingen fue en su tiempo confidente del príncipe Alberto», admitió por fin. «Una mujer de considerable encanto e inteligencia, pero también de una ambición peligrosa. Era de la nobleza alemana, aunque pasó muchos años en Inglaterra, ejerciendo una influencia que iba mucho más allá de lo que se consideraba apropiado para una dama nacida en el extranjero. La reina confiaba plenamente en ella, hasta que comenzaron a circular rumores de que estaba pasando cierta información sensible fuera de nuestras fronteras». Holmes asintió. «Y cuando el príncipe consorte murió, desapareció de la corte, ¿cierto?» «Sí», murmuró Ashcombe, «desterrada en todo menos en nombre». Holmes tamborileó con un dedo sobre el escritorio. «Una mujer con acceso a las más altas esferas del poder. Una mujer rechazada. Y una mujer cuyo nombre aparece ahora en relación con un decreto robado que podría alterar la misma estructura de la monarquía. ¿No le parece sumamente interesante, Watson?» No podía negarlo. La idea de que una figura considerada exiliada de la corte pudiera, desde las sombras, tener en sus manos un secreto lo bastante poderoso como para sacudir el imperio era escalofriante. Holmes se irguió. «Creo que ha llegado el momento de visitar a una vieja conocida de la corona». Apenas habíamos salido del estudio de la reina cuando me giré hacia Holmes, con la inquietud reflejada en el rostro. ¿De verdad cree que esto es obra de la condesa von Metzingen? Después de todos estos años, ¿aún tendría los medios para orquestar un robo así? Holmes me lanzó una mirada de soslayo. «No se trata de medios, Watson. Se trata de motivos. Y creo que la condesa tiene razones más que suficientes para querer que ese decreto permanezca enterrado para siempre». Fruncí el ceño. «¿Pero por qué? Si ha estado lejos de Inglaterra tanto tiempo, ¿qué podría ganar robando un documento de semejante importancia?» Holmes esbozó una pequeña y sabia sonrisa. «Usted asume, como tantos otros, que el crimen siempre nace del interés material. Eso es una falacia, querido amigo. La riqueza es una ambición mezquina cuando se la compara con el poder». «¿Pero qué tipo de poder?» Holmes entrelazó los dedos. «Considere esto, Watson. Si el decreto de la reina es lo que sospecho, entonces no se trata simplemente de un documento legal.
Es un arma contra quienes ejercen influencia sobre la monarquía, contra aquellos que perderían todo si su contenido se hiciera público. Comencé a comprender. Entonces esto no tiene que ver con espías extranjeros, ¿verdad? Los ojos de Holmes brillaron. No, Watson. Esto no es obra de ladrones oportunistas ni de agentes enemigos. Es un juego de sombras, jugado por aquellos que buscan controlar el destino de una nación. Apenas habíamos dejado el estudio de la reina cuando un joven lacayo nos interceptó, jadeando, el rostro tan pálido como el pergamino, con una expresión de terror que apenas lograba contener. «Sir Reginald», balbuceó, es Lady Eleanor Marchmont. Está muerta». Ashcombe retrocedió tambaleándose, aferrándose a la pared para sostenerse. «¿Muerta?», repitió, apenas en un susurro. Holmes, sin embargo, permaneció imperturbable. «¿Cómo? El médico cree que fue veneno, señor», respondió el lacayo con voz temblorosa. «La encontraron en sus aposentos hace menos de media hora, fría como una piedra, con el té intacto salvo por un solo sorbo». Holmes y yo intercambiamos una mirada. Sin decir una palabra, giramos en redondo y seguimos al lacayo por los laberínticos pasillos del castillo de Windsor. La habitación de Lady Eleanor estaba apenas iluminada por las últimas brasas moribundas de la chimenea. El aire estaba cargado de un olor acre y medicinal, y junto a la ventana una doncella sollozaba en silencio, el rostro hundido en su delantal. En el centro del cuarto yacía Lady Eleanor Marchmont, recostada sobre un diván, con los ojos cerrados como si durmiera intranquila. Holmes se acercó al cuerpo y se inclinó, sus dedos rozando la delicada taza de porcelana que descansaba en una bandeja cercana. Solo se había tomado un sorbo, dejando la más leve marca de sus labios en el borde. Su mirada se desvió hacia una carta a medio escribir sobre el escritorio, la tinta aún fresca, como si la hubiera dejado a medias. Se irguió y se volvió hacia Ashcombe. «¿A qué hora fue vista con vida por última vez?» «Alrededor de las 9», respondió Ashcombe, con la voz quebrada. «Se retiró temprano. No hubo señal de angustia». Los dedos de Holmes se apretaron ligeramente en torno al mango de su lupa. «No angustia, tal vez, pero sí miedo, Sir Reginald, y creo que el miedo la mató tan eficazmente como el veneno de esa taza». Holmes se movía por la habitación con su habitual precisión, sus ojos recorriendo cada objeto, cada sombra, como si esperara que le susurraran sus secretos. Se detuvo junto a la mesita de noche, donde un delicado colgante de plata yacía boca abajo. «Watson», murmuró, indicándome que lo examinara. Levanté el colgante con cuidado. Era un relicario elegante, con el broche roto, como si se lo hubieran arrancado del cuello. En su interior había un solo mechón de cabello claro, preservado entre dos láminas de vidrio. No había retrato, ni inscripción, solo esa hebra solitaria, cuidadosamente guardada. Holmes lo observó por un largo momento antes de guardárselo en el bolsillo. «Un recuerdo, sin duda», murmuró. «¿Pero de qué? ¿Y por qué ahora?» Volvió al cuerpo, su mirada atrayéndose nuevamente hacia la taza de té. «El té, Watson. ¿Estaría de acuerdo en que apenas lo probó antes de morir?» Asentí. «Un veneno de acción rápida, entonces. O una mente tan consumida por el miedo que no pudo o no quiso resistirse», dijo Holmes enderezándose, su expresión impenetrable. «No hubo entrada forzada, ni señales de lucha. Lady Eleanor se sentó aquí, sola en su habitación, y dio un solo sorbo antes de morir. Le pregunto, Watson, ¿por qué una mujer que temía por su vida bebería de su propia mano?» Vacilé. ¿Debía confiar en quien se lo llevó? Holmes inclinó la cabeza. «Exactamente. Y eso, querido amigo, es el detalle más inquietante de todos». Se volvió hacia Ashcombe. «Lady Eleanor sabía algo, temía decirlo, y ahora ha sido silenciada.
Estamos tratando con un enemigo que no duda, que mata con rapidez y sin remordimientos. Y eso significa ser Reginald. Los ojos de Holmes se oscurecieron. Que el verdadero peligro aún se oculta dentro de estos mismos muros. La inspección de Holmes en la habitación de Lady Eleanor fue llevada a cabo con su habitual intensidad silenciosa. Se desplazó por la estancia con la precisión de un cirujano. Cada mirada, cada movimiento revelando un nuevo detalle que los demás no habían percibido. «El té, Watson», murmuró, levantando la delicada taza de porcelana con la punta de los dedos. Un solo sorbo antes de sucumbir. Y sin embargo, observe el color. Ligeramente más oscuro de lo habitual, ¿no le parece? Me incliné, frunciendo el ceño. ¿Sospecha envenenamiento? ¿Sospecha? No, estoy seguro de ello. Holmes giró ligeramente la taza, permitiendo que el líquido captara la tenue luz. Un amargor sutil en el aroma. Esto no es un veneno común, sino algo administrado con maestría, probablemente inodoro e insípido, salvo por el más leve rastro que ha quedado. Colocó la taza con cuidado y señaló el diván. Y observe, Watson, la forma en que cayó. Sus extremidades no están extendidas en convulsión, sino caídas como si hubiera desfallecido. El veneno actuó con rapidez, pero tuvo tiempo de darse cuenta de lo que ocurría antes del final. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Entonces sabía que iba a morir? Sin lugar a dudas, y aún así, no hizo intento alguno por pedir ayuda. ¿Por qué? No supe responder, pero Holmes ya había girado su atención hacia una segunda anomalía. Una silla cercana que había sido volcada. La levantó y pasó la mano por el reposabrazos. Una lucha, en cierto modo, murmuró. Pero no hay marcas en el cuerpo, ningún signo de violencia. Entonces, ¿qué la hizo retroceder? Sus dedos pasaron por el cojín antes de girarse de repente hacia la mesilla. El relicario que habíamos encontrado antes yacía abierto donde lo había dejado. Holmes lo levantó de nuevo, su mirada oscilando entre el broche vacío y la cadena rota. Un colgante perdido, Watson, y creo que no es un simple adorno. Es una clave. ¿Una clave para qué?, pregunté. Los ojos de Holmes brillaron. Eso, querido amigo, es lo que debemos descubrir. Antes de que pudiéramos profundizar en los secretos de Lady Eleanor, la puerta se abrió de golpe e irrumpió el inspector Harrington, con expresión de triunfo. «Está hecho», declaró. «Ya tenemos al culpable». Holmes ni siquiera se volvió. «Fascinante», murmuró. «Y dígame, ¿sobre quién ha recaído su elección?» El pecho de Harrington se infló con autoridad. Un diplomático francés, el conde Arnaud de Rochefort, fue visto merodeando cerca de los aposentos de la reina anoche, y desde hace tiempo se sospecha de sus vínculos con intereses extranjeros. Holmes finalmente se giró, su rostro imperturbable. ¿Y qué pruebas tiene, más allá de la mera circunstancia? Harrington se irguió, molesto. Fue sorprendido intentando abandonar Windsor en la madrugada. ¿Qué más necesita? Holmes exhaló. Mucho más, inspector. Señaló la escena frente a nosotros. ¿Le parece esto obra de un agente oportunista? Un diplomático dedicado al espionaje actuaría con discreción. No envenenaría a una mujer en el corazón del palacio y luego vagaría por los pasillos como un ladrón vulgar. El rostro de Harrington se endureció. ¿Está cuestionando mi criterio? Estoy cuestionando la conveniencia de su conclusión, respondió Holmes con frialdad. Lady Eleanor fue asesinada porque sabía algo. El decreto fue robado por alguien que temía su revelación. Dígame, inspector, ¿cree realmente que nuestro desafortunado conde tenía tanto el conocimiento como el motivo para cometer semejante acto? Harrington dudó. «Es francés», dijo al fin. Holmes suspiró. «Ah, entonces está resuelto. Vamos, Watson, informemos a su majestad que sus enemigos no necesitan ser inteligentes.
Solo galos. Contuve una carcajada, pero el rostro de Harrington se tornó lívido. Si tiene un sospechoso mejor, señor Holmes, me gustaría oírlo. Holmes esbozó una sonrisa apenas perceptible. Oh, tengo varios, inspector, pero no acuso a nadie hasta estar seguro. El palacio estaba sumido en el caos. Los guardias se movían apresuradamente por los pasillos. Los rumores de conspiración y traición se propagaban como fuego. Y sin embargo, en medio de todo, Holmes permanecía impasible, con las manos cruzadas a la espalda y la mirada fija en un pensamiento lejano. «Está inquieto», comenté. «Al contrario, Watson», murmuró. «Estoy profundamente intrigado». Miré hacia la puerta, donde Sir Reginald Ashcombe conversaba en tono tenso con otro funcionario de la corte. «¿Cree que condenarán al conde?» Holmes soltó una leve risa. «Creo que lo culparán, que es algo muy distinto. Pero no, Watson, el verdadero villano aún está libre, y ya ha atacado una vez. No dudará en hacerlo de nuevo». Un peso se instaló en mi pecho. ¿Entonces esto no ha terminado? Holmes finalmente se volvió hacia mí, su expresión impenetrable. No se trata de un aficionado, ni siquiera de un individuo aislado. Estamos frente a un diseño cuidadosamente orquestado, ejecutado por alguien que comprende el poder, el miedo y el silencio. Me estremecí. ¿Y cuál será nuestro siguiente paso? La mirada de Holmes se oscureció. Esperar, Watson, el verdadero juego apenas comienza. Holmes permaneció en silencio durante casi una hora, después de nuestro intercambio con el inspector Harrington, con la mirada fija en algún punto invisible más allá de la luz temblorosa de la vela. Sostenía su pipa en la mano, pero aún no la había llevado a los labios. Una señal, sabía yo, de que su mente estaba absorta en complejas deliberaciones. Finalmente, se volvió hacia Ashcombe. «Sir Reginald, si le dijera que el decreto robado ha sido recuperado y ahora se encuentra a salvo en una caja fuerte de la biblioteca del palacio, ¿qué diría?» Ashcombe parpadeó. «Diría, señor Holmes, que no he oído nada al respecto». «Precisamente», respondió Holmes con un brillo de satisfacción en los ojos. «Y sin embargo, para la medianoche, será la certeza susurrada en cada rincón de estos pasillos». Me sobresalté. ¿Va a difundir información falsa? No falsa, Watson, corrigió. Tan solo prematura. Piense, nuestro adversario ha hecho grandes esfuerzos por conseguir ese documento. Si cree que vuelve a estar a su alcance, ¿no intentará recuperarlo una vez más? Ashcombe inhaló con fuerza. Pretende tenderle una trampa. Exacto. Vamos a construir una ficción tan tentadora, tan innegable, que nuestro objetivo no tendrá otra opción que actuar, dijo Holmes. Creerá que el decreto yace bajo llave en la caja fuerte impenetrable de la biblioteca del palacio, vigilado por hombres demasiado complacientes para anticipar un segundo intento. Y cuando venga a tomarlo, los labios de Holmes se curvaron en una sombra de sonrisa. Estaremos esperando. Ashcombe vaciló. Pero si sospecha que es una trampa, no lo hará, respondió Holmes con suavidad. He observado que quienes buscan el poder suelen asumir que son los más inteligentes en la sala. Nuestro adversario actuará, Sir Reginald. La única pregunta es cuán pronto. Dicho esto, Holmes se puso de pie y llamó a un lacayo. Haz correr la voz discretamente por el castillo de que el documento desaparecido ha sido recuperado y ahora se encuentra resguardado en la biblioteca del palacio. Que las propias paredes transmitan el rumor. Exhalé, mirando a Holmes. ¿Y ahora? Holmes tomó su abrigo. Ahora, Watson, nos preparamos para recibir una visita. A medianoche, la trampa de Holmes estaba lista. El rumor se había propagado con notable eficacia, susurrado de criado a lacayo, de guardia a funcionario, hasta que incluso quienes no tenían nada que ver con la desaparición del decreto hablaban de su recuperación en murmullos discretos. La biblioteca se había convertido, a todos los efectos, en la supuesta bóveda
donde descansaba el destino del imperio. Holmes, yo y un reducido grupo de guardias de confianza tomamos nuestras posiciones entre las sombras de la gran sala, ocultos en los nichos y detrás de las estanterías colmadas de antiguos volúmenes. La única fuente de luz era el resplandor constante de una lámpara de aceite sobre el gran escritorio de roble donde se encontraba, a plena vista, la supuesta caja fuerte. Holmes había elegido cuidadosamente su punto de observación, colocándose en un lugar desde el cual podía vigilar toda la estancia sin ser visto. Yo también me agazapé en silencio, con el pulso acelerado a cada instante que pasaba. Los minutos se arrastraron y el silencio se volvió opresivo. Finalmente llegó el sonido que esperábamos, el más leve cambio en el aire, el crujido casi imperceptible de la puerta de la biblioteca al abrirse con cautela. Una figura se deslizó dentro, moviéndose con la precisión cuidadosa de quien conoce bien el arte del sigilo. Envuelto en sombras, el intruso se detuvo, escuchando. Satisfecho de estar solo, avanzó hacia el escritorio. Desde mi posición oculta, solo podía distinguir una silueta desplazándose con urgencia contenida. Holmes había acertado. El cebo había sido tomado. La figura llegó al escritorio, sus manos enguantadas flotando sobre la cerradura de la caja fuerte. Holmes permaneció inmóvil, esperando el momento perfecto para cerrar la trampa. Entonces, con una voz tan suave como la seda, habló desde la oscuridad. «El juego», dijo, «ha terminado». Las palabras de Holmes atravesaron la penumbra como una hoja afilada. El intruso se congeló, con la mano aún alzada sobre la cerradura. Por un breve instante, reinó un silencio absoluto. Luego, con un movimiento repentino y desesperado, la figura giró sobre sus talones y se lanzó hacia las sombras. «Ni un paso más, Sir Reginald», dijo Holmes con frialdad. «Las puertas están cerradas, las ventanas vigiladas. No habrá escapatoria esta noche». Un juramento bajo escapó de los labios del intruso. Lentamente, casi a regañadientes, se irguió. El resplandor tenue de la lámpara de aceite iluminó lo suficiente para revelar los rasgos inconfundibles de Sir Reginald Ashcombe. Sentí un jadeo involuntario subir a mi garganta. ¡Santo cielo! El rostro de Ashcombe estaba tenso de furia. Su habitual compostura se había desmoronado, y en su lugar se mostraba un hombre despojado de todo disfraz. «¡Usted!», espetó a Holmes. «¡Me ha engañado!». Holmes dio un paso al frente, las manos cruzadas a la espalda. «¿De veras?», musitó. «¿O simplemente fuiste demasiado ansioso por recuperar lo que creías perdido?». Ashcombe respiraba con dificultad. «No tiene nada. Ninguna prueba». Holmes exhaló, casi con cansancio. «Vamos, Sir Reginald. Un hombre de su inteligencia debería saber que no juego sin cartas en la mano». Los ojos de Ashcombe se movieron nerviosos hacia las salidas, como evaluando sus posibilidades. Pero los guardias apostados por Holmes se mantenían firmes, una muralla inamovible. Holmes dio otro paso. «Ha representado bien su papel, lo admito. El cortesano leal, el servidor más confiable de la reina. Pero se excedió, Sir Reginald. Se creyó intocable. Pensó que nadie cuestionaría la muerte de Lady Eleanor, ni la detención de un diplomático extranjero. Pero cometió un error fatal». Ashcombe tragó saliva. «¿Y cuál fue ese?». Los labios de Holmes se curvaron. «Subestimarme». Ya no quedaba lucha en él. Sus hombros se hundieron y en su mirada vi el reconocimiento de su derrota. Estaba atrapado. Holmes me miró. «Watson, creo que ha llegado el momento de que Sir Reginald nos dé explicaciones». Holmes dejó que el silencio se prolongara entre ellos, como si le concediera a Ashcombe un último momento para reflexionar sobre la profundidad de su situación. Luego, con deliberada lentitud, habló. «El decreto de la reina», dijo. «Usted lo robó. Asesinó a Lady Eleanor Marchmont para garantizar su silencio. Y cuando comenzó a sentirse acorralado,
Intentó incriminar a un inocente para desviar las sospechas. ¿No es así? Ashcombe apretó los puños. Usted no sabe nada. Holmes ladeó la cabeza. ¿No? Su voz era suave, casi divertida. ¿Entonces quiere que se lo cuente? Se volvió hacia mí. Watson, recordemos las pruebas. El sello manchado, el aroma de jazmín, el reloj atrasado exactamente 7 minutos. Cada uno de estos elementos cuenta una historia, ¿verdad? Asentí. Sí. El sello mostraba que el decreto había sido alterado con prisa. El jazmín era el aroma de los guantes que dedujo que Ashcombe llevaba puestos. ¿Y el reloj? Ah, interrumpió Holmes, girándose de nuevo hacia Ashcombe. El reloj. Dígame, Sir Reginald, ¿creyó que nadie lo notaría? ¿Que detener el tiempo mismo lo protegería del escrutinio? Ashcombe no respondió. Su respiración era entrecortada y áspera. Holmes suspiró. Su intención fue sencilla. Al detener el reloj durante 7 minutos, se fabricó una coartada. Cuando volviera a andar, sugeriría que el robo ocurrió más tarde de lo que en verdad fue, absolviéndolo, convenientemente, de toda implicación. Negó con la cabeza. Pero el tiempo, Sir Reginald, tiene una forma muy particular de sacar la verdad a la luz. Un sonido rompió el silencio. El crujido de pasos al avanzar el inspector Harrington. «Basta», dijo con frialdad. «Sir Reginald Ashcombe, queda usted arrestado por el asesinato de Lady Eleanor Marchmont y el robo de un documento perteneciente a la corona». El rostro de Ashcombe se crispó de furia, pero no pronunció palabra. Sabía, como todos nosotros, que el juego había terminado. Holmes se volvió hacia mí mientras los guardias se llevaban al prisionero. «Bien, Watson», murmuró. «Una noche de lo más reveladora, ¿no le parece?» Holmes permaneció inmóvil mientras el inspector Harrington se encargaba del arresto. Pero yo sabía que su mente no descansaba. Quedaba aún una última pieza del rompecabezas. «Sir Reginald», dijo finalmente, con voz firme, «ha llegado a extremos extraordinarios. Asesinato, engaño, traición. Y todo por un único documento. ¿Por qué?» Ashcombe esbozó una mueca amarga. «Usted presume saberlo todo, Holmes. ¿Por qué no me lo dice?» La mirada aguda de Holmes no vaciló. «Porque quiero escucharlo de su boca». Ashcombe rió con amargura. «Muy bien. El decreto contenía la intención de Su Majestad de abolir ciertos privilegios hereditarios. Si se hubiera promulgado, las viejas familias nobles, la mía entre ellas, habrían visto disminuir su influencia, perder el control sobre el Parlamento. ¿Lo entiende ahora? No era solo un pergamino, era la sentencia de muerte de la aristocracia». Un silencio se apoderó de la sala. Incluso Harrington pareció momentáneamente conmocionado. Holmes asintió, como confirmando una hipótesis. «Y por eso lo robó». Y cuando Lady Eleanor, guiada por su conciencia, se negó a guardar silencio, usted se aseguró de que no hablara más. La mandíbula de Ashcombe se tensó, pero no negó nada. Exhalé lentamente. «Santo cielo, Holmes, si ese decreto se hubiera hecho público». Holmes me miró de reojo. El rumbo del futuro de Gran Bretaña podría haber cambiado. Y girándose de nuevo hacia Ashcombe. «Pero usted no buscaba preservar la nación, Sir Reginald. Solo quería preservarse a sí mismo». Ashcombe no respondió. Ya no quedaba nada por decir. Holmes dio un paso adelante. «El robo fue solo el principio, ¿cierto?» El silencio de Ashcombe fue suficiente respuesta. «Envenenó a Lady Eleanor porque conocía la verdad», continuó Holmes. «Incriminó a un diplomático francés porque necesitaba un chivo expiatorio conveniente. Y cuando todo lo demás falló, intentó recuperar el documento usted mismo, asegurándose de destruirlo para siempre». ¿Era ese su gran plan? Por un instante, creí que Ashcombe resistiría, pero entonces, con un suspiro largo, bajó la cabeza. «Usted nunca lo entendería, Holmes.
Hombres como usted, razón por encima del instinto, se dedican a armar rompecabezas mientras el resto de nosotros lucha por evitar que el mundo se desmorone. Holmes lo observó largo rato. El mundo cambia, Sir Reginald, dijo en voz baja. Usted solo intentó mantenerse a flote mientras la marea lo arrastraba. El silencio cayó. El peso de su confesión se sentía como una losa sobre todos los presentes. El momento se estiró, hasta que, en un súbito movimiento, Ashcombe se lanzó. Con sorprendente agilidad, se soltó del agarre de Harrington y corrió hacia la puerta. Hubo un destello de acero, una daga extraída de su manga. Por un instante fugaz, creí que alcanzaría el pasillo, pero no lo logró. Harrington, con reflejos certeros, se interpuso en su camino y le asestó un golpe seco en la mandíbula. Ashcombe se desplomó. La daga cayó al suelo con un tintineo. «No tan rápido», murmuró el inspector. «Creo que aún tiene mucho que explicar». Holmes observó al hombre caído con serenidad. «Y así concluye el juego», murmuró. Solté el aire que no sabía que contenía. «Holmes», dije al fin, ¿ha conocido algún caso con consecuencias tan trascendentales? Holmes me miró con una leve sonrisa. Tal vez, Watson, pero la historia es una criatura caprichosa. No es la primera vez que un reino se ve amenazado por tinta y pergamino, ni será la última. Y con eso, dio media vuelta. El caso estaba cerrado. Mientras Ashcombe era conducido con grilletes, me volví hacia Holmes con una mezcla de asombro e incredulidad. La magnitud del engaño, la astucia con la que Ashcombe había ejecutado su plan, resultaban casi imposibles de concebir. Y, sin embargo, Holmes lo había visto todo con claridad. «Debo admitirlo, Holmes», dije. «Este caso me ha dejado profundamente impresionado. ¿Cómo pudo estar tan seguro de la culpabilidad de Ashcombe?» Holmes esbozó una leve sonrisa y señaló hacia el escritorio de la reina, donde nuestra investigación había comenzado. «Piense, Watson, en las pistas que descubrimos. Un documento robado sin signos de entrada forzada. Una mujer silenciada antes de poder hablar. Un reloj deliberadamente atrasado para confundirnos. Cada una, por sí sola, era apenas una pieza. Pero juntas, contaban una historia imposible de ignorar». Fruncí el ceño. Y sin embargo, al principio teníamos tan poco. Si Ashcombe no hubiera caído en su trampa, ¿habríamos tenido pruebas suficientes para condenarlo? La expresión de Holmes se tornó pensativa. Nunca hubo una única prueba condenatoria, Watson. Más bien, fue una red de detalles sutiles, que, conectados entre sí, no podían señalar a nadie más. Unió las yemas de los dedos. Primero, el robo en sí. El decreto de la reina no pudo haber sido sustraído por un extraño, ya que no había signos de entrada forzada. Eso significaba que debía tratarse de alguien dentro del palacio. ¿Quién entonces tenía tanto el acceso como el motivo? Sir Reginald, murmuré. Exactamente. Luego estaba Lady Eleanor. Su muerte no fue una coincidencia. Fue una necesidad. Sabía demasiado. Y Ashcombe no podía permitirse que hablara. El veneno no se administró de forma sutil. Se empleó para silenciarla. Exhalé. Y sin embargo, usted ya lo sospechaba desde el principio, ¿no es así? Desde que llegamos. Holmes asintió levemente. Su actuación era demasiado ensayada, Watson. Un hombre puede fingir preocupación, pero no puede fingir la ausencia de sorpresa genuina. Y Sir Reginald, a pesar de su cuidadosa fachada, nunca formuló la pregunta más natural de todas. Fruncí el ceño. ¿Cuál? Los ojos de Holmes brillaron. Jamás preguntó por qué se había robado el decreto, porque, claro está, ya lo sabía. Reflexioné sobre sus palabras, y un detalle que en su momento me había parecido trivial volvió a mi mente. Holmes, dije de pronto, el aroma a jazmín. Lo mencionó en los aposentos de la reina. ¿Qué papel desempeñó?
La sonrisa de Holmes se profundizó. Ah, Watson. Empieza a pensar como un detective. El aroma fue, quizá, la pista más reveladora de todas. Negué con la cabeza. No lo comprendo. Un simple perfume persistente. Eso no podría condenar a Ashcombe, ¿cierto? No por sí solo, admitió Holmes, pero como pieza de apoyo, fue inestimable. Verá, reconocí el aroma de inmediato. No era un perfume, sino algo mucho más distintivo. Sacó de su bolsillo un pequeño pergamino doblado, el que habíamos hallado escondido en el candelabro. Esta nota llevaba las iniciales A.M, lo que nos condujo a la condesa von Metzingen. Fue una distracción deliberada, un intento de desviarnos del verdadero culpable. Se permitió una breve sonrisa ante su juego de palabras. Pero el verdadero aroma, el jazmín, provenía del propio Sir Reginald. Lo miré sorprendido. ¿De Ashcombe? En efecto, usaba guantes tratados con aceite de jazmín, un lujo raro que se emplea para preservar la suavidad del cuero fino. Un detalle que debió considerar insignificante, pero que delató su presencia en el estudio de la reina la noche del robo. Nadie más en el palacio usaba ese aroma. Una vez lo rastreé hasta él, ya no tuve dudas. Solté el aire lentamente. Así que, al final, no fueron grandes gestos los que lo condenaron, sino los detalles más pequeños. Holmes asintió. Y en eso radica la esencia de todo gran misterio, mi querido Watson. Holmes volvió a meter la nota en su bolsillo y sacó otro documento doblado. No era el decreto robado, sino el que habíamos encontrado sobre el escritorio de la reina, uno que, hasta ahora, había parecido de escasa relevancia. Watson, dijo, sosteniéndolo a la luz de la vela. ¿Qué observa aquí? Me acerqué. Mi mirada se posó sobre el borde inferior del papel, donde había sido estampado un sello de cera. La marca era desigual, la impresión borrosa. Un sello manchado, dije. Fue presionado con prisa. Holmes asintió. Exactamente, y ahí radica el error de nuestro culpable. Fruncí el ceño. ¿Pero qué indica eso? Los ojos de Holmes brillaron. Piense, mi buen amigo, en cómo se sella un documento. Se funde la cera, se presiona el papel con cuidado. Una mano precisa asegura una impresión nítida. Sin embargo, aquí encontramos una anomalía. Un documento que nada tiene que ver con el decreto, pero que lleva señales inequívocas de interferencia. Exhalé. Entonces el decreto robado debió de haber sido colocado sobre este... ¿Quizás en la prisa del ladrón? Holmes sonrió. Justo eso. El ladrón tenía apenas segundos para ocultar su crimen. Levantó el decreto con tal apremio que dejó un leve residuo de cera sobre el documento que estaba debajo. Un detalle tan pequeño que solo un ojo atento podría haberlo notado. Negué con asombro. Y, sin embargo, fue suficiente para delatarlo. Holmes guardó el pergamino con cuidado. Un crimen, Watson, rara vez se deshace por errores grandilocuentes. Con mayor frecuencia, es el más mínimo paso en falso el que desbarata los planes más elaborados. Entonces, dirigió la vista hacia la repisa de la chimenea, donde el reloj ornamentado seguía su marcha con sus manecillas de bronce, avanzando firmemente. Lo señaló con aire de serena satisfacción. La última mentira, Watson, no estaba en lo que se robó, sino en lo que se alteró. Fruncí el ceño. ¿Se refiere al reloj? En efecto, recordará que, al llegar, Sir Reginald afirmó que el robo ocurrió a las 9:22, y sin embargo, este reloj, uno de los más confiables del castillo de Windsor, estaba exactamente 7 minutos atrasado. Asentí. ¿Una simple casualidad, tal vez? La sonrisa de Holmes fue elocuente. ¿O una manipulación calculada? Piense, Watson, si alguien quisiera fabricar una coartada, ¿qué mejor forma que alterar el tiempo mismo? La comprensión amaneció en mí. Entonces Ashcombe debió haber detenido el reloj por un momento, asegurándose de que, al reanudar su marcha,
le proporcionara una falsa ventana de inocencia. Exactamente, afirmó Holmes. Fue un truco astuto, pero fallido en su ejecución. La casa de Su Majestad se rige por la rutina. Sirvientes, guardias, funcionarios, todos se mueven con patrones tan precisos como el tic-tac de ese mismo reloj. Cuando interrogué a los lacayos del palacio, supe que los acontecimientos de aquella noche no coincidían con las declaraciones de Ashcombe. La discrepancia era mínima, pero en asuntos de engaño, Watson, incluso un minuto de diferencia puede destruir una mentira. Exhalé. Así que, al final, Ashcombe fue vencido por su propia astucia. Holmes sonrió débilmente. Justamente, y como he dicho en otras ocasiones, Watson, no hay nada más peligroso que un hombre que se cree demasiado inteligente para ser atrapado. Mientras las últimas piezas del misterio encajaban, me vi nuevamente sobrecogido por el asombro ante la brillantez singular de Holmes. No era solo su capacidad de ver lo que otros no veían, ni su dominio de la lógica y la deducción, sino la facilidad con la que entrelazaba los hilos más delicados de eventos en apariencia inconexos. Un sello de cera manchado, un leve aroma a jazmín, un reloj atrasado 7 minutos. Cada uno de estos detalles, por sí solo, no era más que una curiosidad, y sin embargo, en manos de Holmes, se convirtieron en pruebas irrefutables, una cadena de evidencia tan precisa que ni siquiera Sir Reginald Ashcombe pudo negarla. Holmes, dije por fin, mientras nos encontrábamos de nuevo en el estudio de la reina, con el peso del caso ya atrás. Confieso que no sé cómo lo logra. Lo que para mí era un enredo de coincidencias, usted lo desenredó solo con observación y razón. Holmes, que rellenaba su pipa con esmero, encogió los hombros ligeramente. Mi querido Watson, el mundo está lleno de esos detalles. Solo es cuestión de saber dónde mirar. Aún así, insistí, fue un caso de extraordinaria complejidad. Las implicaciones políticas por sí solas... interrumpió Holmes, encendiendo un fósforo y observando la llama bailar antes de aplicarla a su pipa. No es la complejidad de un caso lo que me interesa, Watson. Es la simplicidad que se oculta debajo. Si despoja uno las conspiraciones grandiosas, los velos de engaño, ¿qué queda? Un hombre, desesperado por conservar su posición, cometiendo una serie de errores. Un error humano, repetido una y otra vez en la historia. Negué con una sonrisa. Y sin embargo, dudo que la historia lo recuerde con tanta claridad como usted, Holmes. Holmes exhaló una delgada cinta de humo. La historia recuerda lo que se le permite recordar, Watson. Esa misma noche, cuando los informes finales fueron entregados a los más altos niveles del palacio, llegó la noticia de que Su Majestad había tomado una decisión respecto al decreto. La traición de Sir Reginald Ashcombe había quedado al descubierto, pero el documento que lo había llevado a tales extremos no vería la luz, al menos no todavía. Hay fuerzas en este país, nos informó Sir Henry Ponsonby, el secretario privado de la reina, que verían tal revelación como un llamado a la rebelión. La reina comprende que el progreso debe llegar, pero debe hacerlo a su debido tiempo, o el reino podría caer en el caos. Holmes asintió, aunque noté un fugaz destello de algo indescifrable en su expresión. Una decisión sabia, murmuró. Yo, sin embargo, no pude evitar sentir una punzada de inquietud. Entonces Sir Reginald logró lo que se proponía, dije en voz baja. El decreto sigue enterrado. Holmes me miró. Por ahora, Watson. Fruncí el ceño. ¿No cree usted que debería hacerse público? La mirada de Holmes se perdió en el fuego. Algunas verdades, querido amigo, son demasiado poderosas para ser blandidas a la ligera. Una revelación en el momento equivocado puede causar más daño que la mentira que la precedió. Guardé silencio, reflexionando sobre sus palabras. Al abandonar el castillo de Windsor, el aire fresco de la noche nos envolvió, llevando consigo el murmullo tenue
de un mundo que no tenía idea de la crisis de la que acababa de salvarse. Holmes caminaba delante de mí, con paso tranquilo, su mente sin duda ya ocupada con el próximo enigma que el destino le presentaría. Pero yo no podía dejar el asunto atrás. Holmes, dije mientras andábamos, ¿realmente cree que ciertos secretos deben permanecer ocultos? Holmes no respondió de inmediato. Sacó su pipa, encendió otro fósforo, su rostro brevemente iluminado por el resplandor dorado antes de que la llama se apagara. Esa, Watson, dijo por fin, es la pregunta sobre la que se construyen y se derrumban naciones. Tomó una calada lenta de su pipa, exhalando una voluta de humo. Algunos secretos, mi querido Watson, no están destinados a ser enterrados, solo esperan su momento. Seguimos caminando en silencio, mientras las campanadas lejanas del Big Ben marcaban la hora y las sombras de Windsor quedaban atrás. Y aunque el caso del último secreto de la reina había sido resuelto, no pude evitar sentir que sus verdaderas consecuencias apenas estaban por comenzar. Holmes y yo seguimos caminando en silencio reflexivo, mientras las campanas de Westminster sonaban en la distancia. El caso había llegado a su fin, y, sin embargo, mi mente seguía anclada en las implicaciones de aquello que habíamos desvelado. «Parece inquieto, Watson», observó Holmes, sacudiendo las brasas de su pipa. «No puedo evitar preguntarme», admití. «La traición de Sir Reginald ha sido expuesta, y sin embargo, el decreto sigue oculto. Si verdades así pueden ser suprimidas tan fácilmente, ¿cuántos otros secretos darán forma al mundo sin que jamás lo sepamos?» Holmes esbozó una leve sonrisa, con la mirada fija en el titilar de los faroles a gas. «El mundo no se rige únicamente por la verdad, Watson. Está moldeado por aquellos que deciden cuándo debe decirse la verdad». Negué con la cabeza. Y aún así me pregunto, ¿cuál fue el mayor error de Ashcombe? ¿El crimen en sí? ¿O su creencia de que podría engañarle a usted? Holmes exhaló una fina voluta de humo. Una pregunta curiosa, mi querido amigo. Quizás sea mejor dejar esa reflexión a quienes nos escuchan. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál fue el mayor error de Sir Reginald Ashcombe? ¿El sello de cera mal sellado? ¿El reloj que intentó manipular? ¿O fue algo más profundo, su arrogancia al pensar que podía engañar a Holmes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si has disfrutado desentrañando este misterio, no olvides suscribirte para más casos de Sherlock Holmes. Y si conoces a otro amante del misterio que disfrutaría de esta historia de engaño y deducción, comparte este relato con ellos. El juego nunca termina del todo, tan solo espera comenzar de nuevo.